En esta conferencia número 2, damas y caballeros que me escuchan a través de las redes sociales y la feligresía, la membresía que nos acompaña en esta, su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, continuamos predicando en este domingo de Pascua el temor a Dios, y dice así: para todos nosotros los que somos hijos, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. ¿Qué tenemos aquí en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando todos los seres humanos, especialmente, lamentablemente, todas aquellas personas que han sido afectadas por la pandemia? Es que nosotros los hijos hemos sido muy desobedientes en cuanto a la palabra de Dios con nuestros padres. Me explico: hay muchos hijos que andan creyendo que llamar al papá y darle una saludada por teléfono, con eso ya lo honraron padre y madre. Hay otros hijos o hijas que andan pensando que porque ya están casados o casadas, o porque ya tienen una unión marital con un hombre o con una mujer, ya el padre y la madre no tienen que seguir en las vidas de ellos. Pues permítame recordarles, hace un momento les exponía que este mundo está como está por la desobediencia. ¿Por qué, me preguntarán ustedes? Precisamente porque nosotros los seres humanos abandonamos las enseñanzas de Dios. Desafortunadamente, en el año 380, en un concilio realizado, presidido por el emperador Constantino, se cerró la Biblia primitiva, la verdadera Biblia, que es la Torá, y por ende, desde allí para acá, a la fecha del año 1962, habiendo transcurrido 1800 años, la Biblia estuvo escrita en un idioma que llamaban el latín. Debemos de entender que la desobediencia del ser humano estuvo precisamente enfocada en que no tenía conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Les voy a explicar. En algún momento, las personas que escuchaban la palabra de Dios, que no tenían acceso a la Biblia, porque por ahí en el año 375 y algo más, la Biblia fue cerrada por Roma, por el Vaticano. El emperador Constantino, que se decía que era cristiano, cerró la Biblia, y la Biblia quedó cerrada con candado. No la podía abrir nadie para leerla ni para tenerla, si no fuese autorizada en su momento por un obispo o un cardenal. El popus de la población, la población, todo lo que era lo popular de la población, no tenían ni teníamos acceso a la Biblia. En algún momento ocurrió un concilio en el año 1000, ya en el presente, después de 1800 años de haber estado cerrada la Biblia, donde se exponía la Biblia en latín. Y por ejemplo, le voy a dar un ejemplo: ahora es que hay tecnología, ahora es que ya podemos o tenemos un conocimiento más amplio y académico. Anteriormente las personas, muchísimos años atrás, escasamente sabían leer. Entonces, de pronto escuchada esta famosa y conocida frase: Requiem aeterna Domino y los perpetuos luceréis. Una persona que escasamente sabía leer, escasamente se sabía afirmar, ¿cuándo iba a entender que le dijeran Requiem aeterna Domino, luz perpetua luceréis?
Nunca, no sabían qué era, escuchaban por una tradición, por una religiosidad, no más. Entonces uno puede entender que en ese entonces había una desobediencia a la palabra de Dios porque no se conocía el contenido de la palabra de Dios, y porque cuando se enseñaba el contenido de la palabra de Dios no lo entendía nadie. Pero en ese entonces que no se conocía de la palabra de Dios, había más temor a Dios. Por allá en los años 1962, un concilio presidido por un muy buen papa, Juan Pablo XXIII, en ese concilio él consultó la Biblia, abrió la Biblia y empezó a leer la Biblia, y vio que la Biblia estaba en latín y dijo: no podemos seguir ocultando esto a la humanidad, la feligresía. Tenemos que hablarle claro, y mandó a que se retirara el latín de la Biblia, y empezó la Biblia a surgir, a salir en los idiomas para sus respectivos países, en Latinoamérica el español, en Europa, en Estados Unidos el inglés, etcétera, etcétera. Pero miren esto tan importante: cuando se le quitó el candado a la Biblia en el año 1962, de ahí para adelante es donde nosotros debemos y debíamos de haber conocido más la Biblia, y ocurre que no, a la humanidad entera no le interesó. Pero permítanme, antes de seguir, no sin antes hacerles un recordatoris, que el Papa Juan Pablo XXIII ordenó varias cosas. Primero, entre muchas actividades, retirar el latín de la Biblia. Segundo, retirar las imágenes de todos los templos. Que ¿por qué no la retiraron o no? A mí no me compete exponer ese tema. A mí lo que me compete exponer es que nosotros tenemos un compromiso muy grande, muy personal, de mucha responsabilidad, de mucho conocimiento y de mucha obediencia ante la presencia de Dios, porque precisamente en el año 1962, después de haber estado cerrada la Biblia con candado, donde nadie la podía abrir, podríamos, por así decirlo, entre comillas, justificar la desobediencia del ser humano. Pero cuando en el año 1962, en el concilio celebrado, presidido por el Papa Juan Pablo XXIII, le retiran el candado a la Biblia y la abren para todo el mundo, allí encontramos la verdad. Precisamente, permítame recordarles que dice en la santa palabra de Dios, en Tito 2, en Tito 1, versículo 2, pues Él quiere que todos lleguen a conocer la verdad y que seamos salvos. Del año 1962, precisamente, cuando se le retiró el candado a la Biblia, insisto, debimos de haber acudido a la Biblia, pero no. Las personas, el ser humano, cuando estaba cerrada la Biblia, eran más obedientes, habían menos pecados. Cuando se les quitó el candado a la Biblia, donde debemos de venir a la sabiduría de Dios, entonces el ser humano hizo como que si no fuera con él, pasó de largo. Tenemos un ejemplo: en muchas casas, me consta, y a todos ustedes, damas y caballeros, les consta que en todas las casas, normalmente en la población mundial, normalmente hay un atril, sea de pie o de mesa, o hay una mesa, y se tiene siempre una Biblia, y esa Biblia abierta está abierta en el salmo tal al que le corresponde a las personas, y de ahí esas dos páginas están amarillas. Pero usted va a la parte de una hoja antes o una hoja después de la Biblia,
y son blanquitas. ¿Qué quiere decir esto? Que la tienen de adorno. Esa es una burla a Dios, es una ofensa a Dios, porque un libro de estos tan maravilloso y tan sagrado, tenerlo por adorno, Dios no entregó a su propio Hijo para que la información que tengamos en la Biblia la tengamos olvidada. Dios no escogió hace 6000 años decidir Él mismo de crear el ser humano, Génesis 1, 22, 26, repito, Génesis 1, 26, hagamos al ser humano a imágenes y semejanza, para que el ser humano no tuviera en cuenta la palabra de Dios. Damas y caballeros, en la conferencia número 3, escuchemos al pastor. En este domingo de Pascua continuaremos con el tema a continuación, el temor a Dios.